Ese momento que has descrito es para mí cumplir un sueño. Estamos más fuertes que nunca, no negociar contigo mismo, hacer lo que tienes que hacer. Yo creo que son las dos claves del éxito, la constancia y la disciplina. Y con ganas de hacer historia en Cantabria, va para adelante y busca la guerra. La va a tener y creo que el miedo lo tendría que tener ella. El miedo lo tendría que tener. El combate se gana o se pierde mucho antes de subir al ring. Y el 11 de abril en Santander vamos a entender por qué. No es una velada más, lo que vamos a ver es el resultado de años de sacrificio y disciplina. En nuestra esquina, Mariluz la Joyita Peral, invicta, precisa, física y sobre todo preparada. La Joyita no sale a perseguir una rival que huye, sale a imponer un ritmo que hasta hoy nadie ha podido aguantar sin cometer errores. Delante, Federica Macri, una rival que viene en busca de guerra y estamos seguros de que la va a encontrar. Santander se trae a casa por primera vez el Campeonato de Europa Absoluto de categoría femenina y el plan es que el cinturón venga para quedarse. Si buscas un espectáculo irrepetible, si buscas boxeo de verdad, sin adornos, nos vemos el 11 de abril en el pabellón del Teca en una velada histórica. Hoy tenemos con ustedes a la que será la gran protagonista de la noche, Mariluz la Joyita Peral. Vamos a tener una charla con Mariluz en la que me gustaría que conocierais un poco a la persona que está detrás de los guantes, que entendáis cómo se vive la preparación para una velada tan importante como la que tenemos el día 11 de abril a las 6:30 en el pabellón externo del complejo de la Albericia, lo que conocemos todos en Cantabria como el Teca. A las 6:30 estaremos allí, habrá DJs, food trucks, habrá combates amateurs, tendremos al Killer, tendremos después el Campeonato de Europa en el que Mariluz la Joyita se enfrenta a la cativa Macri Federica. No pudimos tener a Parigi Vini después de aquel polémico nulo que nos dejó helados a todos, donde para nuestros corazones siempre ha sido la campeona de Europa y lo sigue siendo. Pero bueno, esta vez vamos a traer ese cinturón a Cantabria, lo van a poner en juego y espero que el puño en alto que nos encontremos sea el de Mariluz. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tus sensaciones ahora que estás cerca de combatir por ese título europeo? Pues la verdad que tengo muchas ganas, estamos más fuertes que nunca y con ganas de hacer historia en Cantabria. Hacer historia en Cantabria no solo como boxeadora, sino también habéis conseguido traer a Cantabria una velada que hace muchísimos años que no se sabía de algo de esa magnitud. Traéis aquí el cinturón de campeona de Europa y además creo que el evento que vais a montar va a ser una fiesta digna de disfrutar, ¿verdad? Así es, bueno, en Cantabria solo ha habido en la historia un campeonato de Europa aquí, que ha sido el de Sergio el Niño. Y en Santander es la primera vez que se hace un campeonato de Europa. Este es el campeonato de Europa EBU, el absoluto. No es ningún título intermedio ni de mentirijillas como hay por ahí. No, este es el campeonato de Europa absoluto. Es la primera vez que se hace, como te digo, en Santander. En la historia de nuestra comunidad solo ha habido un campeón de Europa, que ha sido el Niño, y estoy deseando ser la primera boxeadora en conseguirlo. Me gustaría hablar de tu entrenador, Daniel Rasilla, que también es uno de los nombres que brillan en el boxeo cántabro. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal es entrenar con el gran Daniel Rasilla, la Cobra? Con la Cobra, pues es todo un honor. Daniel es un referente para mí, es muy buen entrenador, aparte, bueno, es manager, promotor, amigo, lo tiene todo. Así que encantada de aprender de uno de los mejores boxeadores de este país. En cuanto a la preparación física, eres licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Muchas boxeadoras pueden tener a profesionales cerca, pero tú tienes a la entrenadora todo el día en casa. Entonces, ¿cómo periodizas, cómo preparas un poco la temporada de boxeo o las veladas que tienes a la vista? Bueno, a ver, lo del mundo de la preparación física es muy complejo. Así como a grandes rasgos te podría así por encima decir que cuando estás
fuera del training camp, digamos, trabajas más como la resistencia aeróbica y la fuerza más general, fuerza máxima y demás. Y cuando ya entras en el training camp, que se llama, que es como la preparación específica para el combate, que serían pues entre 8 y 10 semanas, lo ideal, pues empiezas cada vez más a bajar cargas, tanto de peso en la fuerza como en las carreras, las distancias, y empiezas a hacerlo a medida que se va acercando cada vez más explosivo, con menos peso y más velocidad y más intensidad. Y eso sería pues un resumen así, a grandes rasgos, de cómo enfoco la preparación física. Bien, entonces cuando ya preparas ese training camp, ese campamento en el que nos hemos colado, tienes claramente que vas a ir de lo general a lo específico, de más volumen, más carga, a ya empezar a buscar la chispa, ¿no? La velocidad. ¿Qué es lo que intentas transmitir o buscar de las personas que entrenas en todos los niveles? Bueno, a ver, yo creo que algo que tienen todos los deportistas, que creo que es clave en cualquier deportista, es la constancia y la disciplina. Yo creo que son las dos claves del éxito, la constancia y la disciplina. No negociar contigo mismo, hacer lo que tienes que hacer y ser constante. Los resultados no se ven de un día para otro, se ven a lo largo del tiempo, de los años, y llegan. Llegan, pero hay que ser constante y tener paciencia. Sí, además si tuviéramos que definir a Mariluz, seguramente una de las palabras que saldrían serían disciplina, constancia y ese trabajo duro día a día. Esto es lo que al final hablamos todos los profesionales de la actividad física, el deporte, la recuperación, etcétera. Bueno, para el deporte y para la vida en general, yo creo que es la clave del éxito en cualquier campo. Como has dicho, soy entrenadora también, soy preparadora física, llevo a la preparación física de diferentes peleadores. Quien está mejor físicamente preparado a veces es quien marca la pequeña diferencia que hace en estos niveles tan altos que te lleves la victoria o no. Y bueno, en niveles pues más bajos, pues la preparación física es un factor súper clave para llevarte una victoria. Puedes ser muy malo técnicamente, y si tú tienes una preparación física buena, es muy probable que te comas a quien tienes delante si no está bien preparado, por muy bueno que sea. Entonces creo que es algo esencial. Es importante en la preparación de un combate tan interesante como el que se va a dar el día 11 de abril, llegar en un buen estado de forma a esa velada. Y tengo una pregunta. ¿Cómo eres capaz de combinar un entrenamiento de fuerza, entrenamiento donde buscas la chispa, la potencia, tener un buen fondo físico, el sparring? Hace poco has estado en Londres golpeándote con tus sparring para preparar esto. ¿Y cómo somos capaces de trabajar tantos aspectos tan diferentes y demandantes y sobrevivir? ¿Cuáles son tus estrategias para la recuperación? Bueno, has dado con la clave, más que recuperar es sobrevivir, pero porque además a todo eso hay que sumarle que hay que bajar de peso, el recorte, el déficit, que no recuperas igual y tal. Pues la clave es un buen descanso, dormir por lo menos 8 horas todos los días es súper importante, por lo menos. Yo me intento acostar súper pronto porque, bueno, aparte de que estoy reventada, que llego a casa que no puedo más, pero intentar dormir mis 8 horas diarias es algo súper importante. Luego intento, ahora en preparación, no soy muy yo de dormir siesta, pero ahora en preparación sí que 15-20 minutitos me tengo que echar, porque entre los entrenos y no es bastante duro. Y todo esto pues con un déficit calórico que ya solo eso de por sí ya te resta energía. Y bueno, tengo la energía justa para los entrenamientos y luego el resto del día pues sobreviviendo como un zombie por ahí. Pero bueno, sí, al final pues una buena alimentación dentro de lo que cabe y un buen descanso. Bien, pues al final es cierto que en el deporte de alto rendimiento estar en perfectas condiciones es complicado. Vamos siempre apretando las tuercas y sobreviviendo. Pero claro, también es cierto que para sobrevivir a esas cargas, a la fuerza, al trabajo dinámico del combate, de los golpes del sparring, no solo vale con dormir bien, comer bien, también
esto viene fruto de años de construir la mejor boxeadora de Cantabria. Cuéntame un poco, ¿cómo has ido viviendo ese proceso? ¿Qué te ha llevado a llegar a este punto? Bueno, pues como has dicho, pues al final son muchos años de adaptación, que no es de 0 a 100, o sea, pues como todo, yo empecé con mi carrera de amateur, luego empecé la carrera de ciencias del deporte, iba aprendiendo cosas, las iba aplicando en mí, pues cada vez iba, como en todo, pues pudiendo un poquito más, subiendo más el volumen, dando más de mí, haciendo las cosas mejor. Y bueno, pues al final llegas al punto, el cuerpo es una máquina increíble que se va adaptando a todo y pues con los años pues se ha adaptado a un ritmo muy alto y muy exigente y por eso pues lo puedo mantener. Bien, y además de acostumbrarte a esta carga, a este ritmo que llevas tan alto, ¿se llega uno a acostumbrar a hacer cortes de peso? ¿Cómo vives el corte de peso cuando toca pelear? Bueno, pues yo soy una persona que a mí no me gusta sufrir, no me gusta hacer cosas locas la última semana ni nada de eso, entonces intento llevar una buena alimentación fuera de temporada y, y entonces intento llegar en las mejores condiciones a la semana del corte de peso para que el corte de peso sea lo menos doloroso y sacrificado posible. Y bueno, sí, al final a todo te acostumbras, o sea, te acostumbras a los golpes, te acostumbras al dolor, te acostumbras a todo, así que al corte de peso también. No, mi primer corte de peso, que fue en amateur, lo pasé fatal, pero también porque no sabes, no te conoces el cuerpo, no conoces trucos, no sabes, al final pues ensayo error y ahora pues ya pues me sé todas, entonces pues tengo mis trucos, conozco mi cuerpo a la perfección y lo llevo mejor. Aunque se sufre, se sufre pero menos. Supongo que con el paso del tiempo hayas conseguido que esos cortes de peso afecten lo menos posible al rendimiento. Entiendo que emocionalmente enfrentarse a un corte de peso debe ser difícil, como me comentabas, a pesar de que ya te conozcas, pero ahora, ¿cómo es equilibrar el rendimiento con ese corte de peso? Bueno, la semana más dura del corte de peso es la Fight Week, la semana de la pelea, y esa semana es la semana de descarga de entrenamiento, o sea, solo ya el trabajo ya está hecho, ya es solo sudar, todo es velocidad suave y el entrenamiento es más corto, entonces ahí ya solo es sudar para dar el peso, soltar todo mucha velocidad, sin cargas grandes ni nada. Y nada, la poca energía que tengas, pues la tienes que gastar en ese momento. Y ya está, el resto sobreviviendo. Y hablemos ya de la velada, ¿vale? Lo importante, estoy deseando que llegue ya el 11 de abril para ver esa velada. ¿En qué hora es el combate? Bueno, la velada empieza a las 6:30. Habrá 10 combates amateur, es en el pabellón del Teca, en la Albericia. 10 combates amateur de altísimo nivel. Luego peleará mi compañero Eduard Jonut Courmey, el Killer, haciendo su 10º combate profesional. Será a 8 asaltos, aunque espero que acabe antes. Y nada, y luego el último, pues el mío, el Campeonato de Europa, que calculo que será sobre las 9:30, 10 aproximadamente. Es decir, que una vez que pague la entrada puedo ver 10 combates de altísimo nivel. Veo al Killer para ir abriendo boca y después el gran combate, ¿verdad? Yo voy a estar, seguro. Y hablemos de alguien que va a estar. Va a estar por allí también la cativa Macri Federica. Esperemos que esté, por supuesto. En cuanto a la cativa como boxeadora, es conocida por ser una boxeadora agresiva, que intenta tener un gran volumen de golpes y que además puede fallar puntualmente con esa agresividad en perder el control y dejar ahí espacios. Después tú eres una boxeadora conocida por ser técnicamente muy pulcra, por tener una capacidad física brutal, acompañada también de un gran volumen de golpes, así que vamos a ver golpes. Y ahí yo sí que veo también una ventaja por tu parte en esa disciplina y ese pozo en el combate donde tú no pierdes la técnica tan fácilmente porque además tienes ese oxígeno.
¿Cómo ves el combate? ¿Cómo te has planteado esos 10 asaltos contra Macri? Tú tienes 7 combates en los que has salido victoriosa, no has perdido ninguno, tuviste un nulo ya el año pasado en Italia y te enfrentas a Macri. ¿Qué números tiene Macri? Pues Macri tiene más victorias que yo. Yo tengo 7-0-1, ella tiene 8-0-1. Además, viene de quedar hace menos de un mes, campeona de Italia. Y el anterior a eso viene de pelear en Estados Unidos, o sea, fuera de casa, en una velada organizada por Jake Paul, de MVP, y ganar allí a la estrellita, porque tenía la otra 14-0, o sea, le quitó el invicto con 7-0, le quitó el invicto a una de las estrellitas de Jake Paul. Así que es una rival digna. Bueno, una rival digna, casi estáis equiparadas en números. ¿Y no te da miedo que Macri tenga esa victoria extra, que vaya por delante y que venga de bajarse a la estrellita de Jake Paul? Bueno, la estrellita de Jake Paul no soy yo. Yo creo que Macri nunca se ha enfrentado a una boxeadora como yo y creo que el miedo lo tendría que tener ella. Yo también tendría miedo a una boxeadora que se levanta por la mañana a correr por la bahía sintiendo el viento del norte, no sabe lo que le espera. Y las montañas. Las montañas y el viento del norte. Bien, además sé que en este training camp has decidido viajar a Londres a hacer un sparring. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha ido y qué sensaciones tienes ahora, si ya te ves preparada para pelear o cómo has vivido ese viaje. Pues ha sido, la verdad que vengo de Londres con un chute de confianza, porque allí he podido hacer sparring con chicas de muy alto nivel que están ahí en el top internacional, así que me he visto muy bien, vengo con mucha confianza. Esta preparación está siendo muy buena en cuanto a sparring. Antes de Londres estuve en Granada y en Málaga haciendo allí sparring con boxeadoras profesionales. Y ahora tengo la suerte de que va a venir una boxeadora este fin de semana profesional a hacer aquí conmigo, y el siguiente viene otra y el siguiente otra. Entonces creo que va a ser una preparación buenísima y me encuentro muy bien, más fuerte que nunca. Me encanta ver que estás a tope, que estás positiva, que tienes además muchas chicas con las que hacer sparring, ir probando tu trabajo con diferentes perfiles de boxeadora, y que todo esto espero que os sirva a todas para hacer crecer el boxeo femenino. La verdad es que es espectacular lo que está evolucionando tanto el deporte femenino como el boxeo en el país y en el mundo. ¿A qué crees que se debe este crecimiento en el boxeo, en las artes marciales, en todo lo que tiene que ver con las habilidades pugilísticas? Bueno, creo que en general hay un boom de las artes marciales aquí en España, gracias a Topuria principalmente, pienso. Y bueno, también a la velada del año, a Jake Paul, entre otros, pues están haciendo mucho bien por los deportes de contacto y por el boxeo. Y bueno, y el boxeo femenino está creciendo, pues porque al final el boxeo femenino es algo nuevo. Yo había muy pocas chicas cuando yo empecé y ahora cada vez hay más. Yo creo que simplemente porque era muy nuevo hace nada. Entonces ahora ya como que se está normalizando más y cada vez se están animando más mujeres, más chicas, más niñas, y ahora se está viendo pues las niñas que empezaron hace
poco, pues que ya van siendo más mayores y el nivelazo que está teniendo el boxeo femenino en este país. Bien, es muy positivo que haya niñas ya observando ese boxeo, practicando ese boxeo desde pequeñas, porque ahí irá poco a poco surgiendo el futuro, ¿no?, del boxeo, del deporte cántabro español. Y es importante que no desaprovechemos a las mujeres en el deporte, porque si llegar a lo más alto ya es complejo, si eliminamos una parte de la población se complica. Además de que, bueno, a mí me encanta el deporte femenino porque, bueno, es una opinión personal, me parece que suele ser más puro, donde el deporte masculino se busca más la agresividad y el espectáculo y la política se está comiendo un poco el deporte. En el deporte femenino, a los que disfrutamos del deporte, nos da esa vidilla del deporte real. Por ejemplo, ya que has hablado de ello, a mí pues ver a Jack Paul con Tyson haciendo ridículo en un ring es algo que no me llena, o ver a un montón de influencers haciendo un paripé encima de un ring, que además es lo que más llama la atención del público en general, es algo que me preocupa, pero bueno, es comprensible que esto haya conseguido hacer que a día de hoy el boxeo, las artes marciales mixtas, el karate, todo el jiu-jitsu esté al día y que podamos hablar de ello y disfrutarlo cada vez más. Pero empiezo a dudar de si todo esto es positivo porque se da a conocer o es negativo porque estamos dando una imagen de lo que son estos deportes que no sé si es la correcta. ¿Cómo se siente una boxeadora como tú, que tiene una experiencia dilatada tanto a nivel amateur como profesional? ¿Cómo se siente cuando ve un tipo de velada como estas que estamos viviendo ahora? A ver, pues son un poco sentimientos encontrados, ¿no? Porque en general lo veo positivo porque hace que la gente hable de un deporte, hablen bien o hablen mal, mientras hablen es positivo. Porque al final o sea, los profesionales ganamos dinero en función a cuánta gente vea ese deporte. Si no lo ve gente, nada. Entonces, cuanto más de moda esté un deporte y más gente lo vea, la gente tiene que entender que es positivo para el deporte, porque al final los profesionales pues se van a beneficiar. Pero, a ver, entiendo, lo veo bien como espectáculo, pero yo creo que la gente tiene que entender que eso no es el deporte realmente. Pero bien, lo veo bien. Al final lo ve mucha gente porque los que participan en la vela del año, por ejemplo, pues tienen muchísimos seguidores. Entonces, pues imagínate, millones de personas, pero millones de personas hablando de boxeo y millones de personas viendo una velada. Que la velada, el nivel de la velada y que eso no es bajísimo, pues sí. Pero eso también igual hace que cuando vayan a una velada de verdad, pues flipen, ¿no? O que les despierte la curiosidad por ir a una velada de verdad. Entonces, lo veo positivo. Si la gente quiere flipar, ver una velada de verdad y ver de lo que es capaz el ser humano cuando se pone los guantes, el 11 de abril a las 6:30 empieza una gran velada y tendremos a la posible campeona de Europa de boxeo combatiendo contra una boxeadora italiana que tampoco es que haya empezado hace poco, también sabe y nos va a hacer disfrutar mucho del boxeo, tanto la una como la otra. Así que si la velada del año os gusta, bien. Si ver a Mike Tyson contra Jake Paul os gustó, tenéis que venir a ver esto. Vais a alucinar. Esta velada va a ser un hito histórico en Cantabria porque tenemos en casa un campeonato de Europa de boxeo y ahí vas a estar en casa. Vas a tener a tu gente desde las sillas, desde la grada, animándote y disfrutando con verte ganar. Y me gustaría saber si eso te genera presión o si es la gasolina que te va a empujar a esos últimos asaltos para hacer que la cativa sufra. Intento no pensar en la presión porque al final pues no puedes pensar en eso. Yo solo pienso en dar un buen espectáculo, en llevarme ese cinturón y en que todo el mundo, toda mi gente me acompañe a hacer historia en este momento único, en
en Santander. Va a ser un espectáculo increíble. A la gente le va a gustar, va a ser una guerra garantizada y espero llenar el pabellón, espero que todo el mundo esté ahí apoyando porque aparte del esfuerzo y el trabajo que ha supuesto, ya no solo para mí, que a mí esto me encanta y yo lo disfruto, o sea, eso es lo de menos, todo el esfuerzo, el trabajo, el dinero que ha supuesto traer el evento aquí, a España, a Santander. Más que nada necesitamos todo el apoyo para que salga bien el evento, porque ya os digo que ha sido tela. Así que espero que esté lleno, a reventar el pabellón. Yo os animo a todos a ir, no os va a decepcionar. Entre todos los que vayamos a llenar ese pabellón del TK, me tendrás a mí seguro y animo a toda la gente que esté viendo esto a participar, a ir a ver esta velada para apoyar a gente que está arriesgándose para hacer que el deporte nacional crezca y además para hacer que los jóvenes tengan unos referentes saludables en el punto más alto de su carrera, dando espectáculo a todo el mundo, que está muy bien irse a tomar unas cañas y comer unas rabas, pero ir a ver una velada en lugar de irse de fiesta a una discoteca, un día no va a pasar nada y probablemente salgas de ahí emocionado y habiendo visto algo que no se repite, eso nunca va a volver a repetirse y que además me cuesta explicar las emociones de ver un combate de boxeo. No estás ahí, pero parece que sientes los golpes, se escuchan, se sienten y se siente cómo se esfuerzan las boxeadoras y cómo luchan. Supongo que hay un momento muy emocionante en esa noche, que es cuando terminas de prepararte, ya tienes tus guantes, tus vendas, todo, y pasas por aquella puerta y de repente entras al pabellón y ves todo lo que está preparado para ti y vas a pasar por las cuerdas para meterte dentro del ring. ¿Qué mensaje crees que transmites a esa niña que va a estar en la grada viendo a la joyita entrando por ese pasillo a por el Campeonato de Europa? Pues yo creo que el mensaje es que hay que luchar por los sueños, que te puedes conseguir lo que te propongas. Mi sueño hace, 6 años, cuando gané el Campeonato de España, era poder hacer un europeo. Y simplemente el salir por ahí, por ese momento que has descrito, es para mí cumplir un sueño. O sea que los sueños se cumplen, hay que trabajarlos y yo creo que ese es el mensaje que me gustaría dar a todo el mundo. Bueno, pues poco más que decirte, Mariluz. Muchísimas gracias por este rato que nos has regalado dentro de tu training camp. Mucha suerte y que no te haga falta. Y ahí estaremos animándote, jaleando y aplaudiendo, porque además creo que me va a pasar muy bien, ¿no? Hay DJ, food trucks, de todo. Va a haber de todo, sí. Va a ser una fiesta de boxeo, así que os animo a todos a ir. Pues hasta aquí por hoy. Muchas gracias, Mariluz.